Imaynallam kachkankichik llaqta masillaykuna, imaynallam kachkankichik qhichwa runa, qhichwa llaqta, imaynallam kachkanki panillay, imaynallam kachkanki wawqillay, maypiña kaspaykipas hawkallaya, allinlla. Kunan punchawqa kachkanchik kay kuychichay punchawpi, kay cristiano runakunapa allichakusqaman hinaqa kachkanchik chunka isqunniyuq punchawpiñam kay pawqar waray killapi. Kay awyayala llaqtakunapa pacha qhawasqanman hinaqa ñuqanchikqa kachkanchik kay pichqa waranqa pichqa pachak iskay chunka isqunniyuq watapiñam. Imaynallama yapamantaya qamkunawan qhinchusunchu rimapayamusuchkankichik ichaya kunanja hukllapas ikallapas qhawaykuwan manam kay killa mana llamkasqaymanta qhatiqniykunapas saqirquwan. Chaymanta yapamanta sapachallay ejecutakamuchkani kay qhichwa simichanchikpi kay qhichwa siminchiktam ñuqanchikqa wiñachiyta munachkanchik kay qhichwa siminchikpipas llapa imamantam rimachuan manam uywakunallamantachu manam watuchikunallamantachu manam takichakunallamantachu manam kay qhichwa siminchikwanqa kay rikchaq llamkaykunapipas rimachuwanmi imanasqan pinqakusunchik imanasqan manchakusunchik. Kay qhichwa llaqtanchikqa hatun llaqtam karqa manaraq kay España runakuna kay allpanchikman yaykurqamuptinkuqa manaraq paykuna yaykumuchkaptinkuqa hatun llaqta kallpasapa llaqta allin rimayniyuq allin yachaysapa llaqtam karqanchik chaytam riki PCR hachirqaku chinkachiyta munaspankum llapa yachayninchikkunata simichiktapas tukuyta puchukayta munarqakum aswan mana ya atirqakuchu chaymi kunanpas kay qhichwa siminchik equyasqa kachkaspapas chakrakunallapiña uywapa qhipallanpiña rimana kachkaptinpas ñam kachkankuña achka runañam kay qhichwa siminchikpi llapa imata qhichwa simipi rimastin llapa imakunata rurachkanku. Chaynaqa qampas yanapakamuya qampas ichaya rimawaq qayakaykamuy machaqa qillqaykamuy kay llamkayniyta sunquykipa hina kaptinqa. Ichapas qamqa manaraq kay llamkaynipa ukunpichu kachkanki mana kachkaspa mana kay llamkay ukupi kaspaqa huñukaykamuy yachankiñam imayna huñukaykamuyta hinaspapas chay sunquykipa hina kaptinqa chay munanim niq makichapi ñupuchayku hinaspa chaynachiki wakinkunamanpas ñuqanchik riqsichisunchik. Qamkuna yachasqaykichikpi hinapas kay iskay kimsa qipa punchawtam ancha llaki kay Perú suyunchikman yaykurqamun. Chay Tribunal Constitucional llamkana wasipi llamkaqkuna mana allinta hamutaspanku llutan rurayta ruraspanku chay chinucha nisqanchikta kuyakuywan qamkunaqa chinuchallay nispa riki chay chinuchatam chay suwa runatam chay llaqta ñakachiq runatam kachaykamunqaku chay wichqarisqan wasimanta. Chaymi llaqta ancha piñasqa kakuchkan qayna punchawpas qayninpa punchawpas chay piñakusqankuta riqsichinankupaq ñankunaman lluqsispam qaparkachanku qayna punchawpas hinallataqmi kunan punchawpas kay Lima llaqtapi huñunakuchkankum achka runakuna imanasqa imata mañakuspa chay llamkaq chay Tribunal Constitucional nisqan wasipi llamkaqkuna chay rurasqankuta qhipachanankupaq mana purichinankupaq imaynaya kanqapas chaynam kachkanchik aswan kunan qamkunata riqsiykachimusaykichik iskay runam kunan allinta rimaykunku kaqninpi rimaykunku kachkanmi chay llaqta amachaq runa masinchik qamkunaqa riqsinkichikñam kunan punim kay wawqinchik kay Perú suyunchik umalliq kamachiq runata llamkaysichkan payqa Aníbal Torres riqsinkichikñam paytaqa payqa yachaysapa runa imatapas kaqninpim mana manchakuspa mana llullakuspa rimachkan hinaspapas kachkantaqmi huk chay runakunapa alliqnin amachaq runapas paypas rimaykamunqa paypas sutinmi Roque Rodríguez kunanchiki mana riqsispaqa riqsiykunkichik hinaspa hamutaychik ya allinta uyarichik paykunapa rimasqanta hinaspa niychik
Kakanin pichu kaikuna rimachkanku, icha chekni kuywanchu rimachkanku. Icha llullakuchkanchu. Icha llaqtatachu pantayman apayta munachkan, icha llaqtatachu chuyay umayuq kananpaq sumaqta willakuchkanku. Chaykita chiki qamkuna qhawaykunkichik hinaspa qillqamuayta munaspaqa kay runa simichanchikpi qillqaykamuaychik. Qayaykamuayta munaspaqa qayaykamuaychik yachik hinaspa chayman hina qamkunawanpas kusqa rimanakusunchik. Qhawaykuychik imanichkansi kay wawqinchikuna kay sasachakuy rikurimusqanmanta. Ya en otras oportunidades me he pronunciado en contra de la existencia del Tribunal Constitucional. Le cuesta mucho dinero al país y solamente sirve para violar la Constitución, para violar la ley, para atentar contra los derechos fundamentales de la persona, para alentar el crimen, especialmente de los más poderosos. Bueno, esto evidencia que en el Perú tienen derechos fundamentales los más avesados criminales. Pues todos los peruanos sabemos que este señor fue condenado por esos gravísimos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, como son Barrios Altos, ¿no? La Cantuta, entre otros. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ahora se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes. Ya venía también resolviendo en contra de la Constitución. Yo siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer. Mucho daño le causa a la sociedad. Uyarichkan kichikcho payaqa nisyuta rimachkan kay Tribunal Constitucional suteo llamkana wasiqa chinkanmansi. Manas kunanpuni allintachu rurachkan. Paykunaqa manas chay hatun qullqisapa suwakunataqa paykunataqa amachanmi llaqtata qhipachaspa nispam nichkan. Imantataq rimachkan chay chinuchamantam niki chay chino Fujimorimantam. Paytam kachaykuchkanku chaymi nichkan payqa kay rikchaq runakunata yanapanallanpaqmi paykunaqa chaypi kachkanku nispa. Manam llaqtataqa yanapanchu. Qayninpa hunkallapim qaway paykuna chay Tribunal Constitucionalpi llamkaq runakuna nikun kay ayllu runakunaqa manam imatapas ruranqakuchu. Manam paykunaqa munasqankutaqa rurakunmankuchu. Riki chay hatun rimanakuypi chay pachak suqta chunka isqunniyuq kamachikuypim chaypiqa nichkan kay ayllu runakunaqa paykunapaq imatapas ruraspaqa ñawpaqtam paykunataraq tapukuykuna allin mana allin kasqantapas. Chay qhichwa runakunapaq, aymara runakunapaq, shipibu runakunapaq, paykunapaq chay Kakataybu, Wampis, Shawi, ayllukunapaq, llaqtakunapaq, imatapas rurayta munaspaqa ñawpaqtam paykunataraq tapukunaykichik. Paykunapa nisqanman hinam imatapas ruranaykichik nispan kamachikuchkan. Chaytam kay Tribunal Constitucional llamkaq runakuna chaypitan manam chaynachu kanqa. Imanasqatin ñuqanchikqa paykunataraq tapupayasunchik manam. Paykunataqa manam imapaqpas tapupayanachu. Nispam chayta qhipacharqunku, pampacharqunku. Chaymi ñuqanchikqa mana simiyuqña kachkanchik. Chay ayllu runakunaqa mana simiyuqñam kachkanchik. Chaymi chaytapas kay qari, kay wawqinchik Aníbal Torres nichkan. Kaykunaqa manam llaqtataqa yanapanchu. Chay suwakunallatam, chay qullqisapa runakunallatam yanapan. Chaynaqa imapaqtaq kaykuna chay Tribunal Constitucional sutiuq wasipiqa llamkanmanku. Chayna kaptinqa kaykunaqa ripuchunku, kaykunaqa chinkachunku, manam allintachu llamkachkanku nispam nichkan. Uyariykuchik, nisyu simikunawanmi chay qharikunata penqachkan. Estoy haciendo es criticar una sentencia que va en contra del ordenamiento jurídico en general en el Perú. Es una sentencia que viola los derechos humanos de todos los peruanos. Es una sentencia que demuestra que en el Perú tienen justicia los criminales y no las personas decentes, honestas, ¿no? Es una sentencia en la cual se evidencia que para estos sujetos que han hecho esto, por más miembros del Tribunal Constitucional que sea, han
violado derechos fundamentales de la persona. Pero hay allí 3 personajes que han hecho esto, ¿no?, para beneficiar a una de las personas más criminales que ha tenido el Perú, a una de las personas que no ha pagado un solo centavo por la responsabilidad civil que le señaló la Corte Suprema. No es la primera vez que estoy pronunciándome en contra de este organismo. Ya en otras oportunidades me he pronunciado en contra de la existencia del Tribunal Constitucional. Le cuesta mucho dinero al país y solamente sirve para violar la Constitución, para violar la ley, para atentar contra los derechos fundamentales de la persona, para alentar el crimen, especialmente de los más poderosos, porque no está en protección uniforme de todos los peruanos, no. Siempre hay... Ari, Chainatam, Rima Ikuchkan Kaiwauhichanchik, Aníbal Torres, Nicio Simikunawanmi Rimachkan, Penhachkan, Payhanichkan, Runapa Kaillachtanchik, Pajul Gillantam, Yanja, Usuchichkanchik, Kai, Chay Tribunal Constitucional, Pillam Kahruna Kunata, Killan, Achka, Waranjantin, Joljita Jaiwaspanichkan. Ima paqtaq pitaq chay runakunaman qullqita haywan ñuqanchik miriki llaqtam haywachkanchik ñuqanchikmi tantachata rantispa chay puspuruchata rantispa chay arrochata rantispa qullqita puchuchichkanchik chay suwa runakuna killan sapa killa waranjantin qullqi chaskikunankupaq manan paykunaqa waranja challatachu sapa killa chaskikunku paykunaqa iskay waranja mantapas asun achkachatan paykunaqa killan hurqukunku ñuqanchikqa imapaqtaq chayta haywanchik yanqapaq asun ñuqanchikta qipachawananchikpaq llaqtata qipachaspa imatapas ruranankupaq chayqa mana ya allinchu kunan ñataq uyarikunkichik chay huk runata paypas chay runakunapa alliqnin amachaq runam paypas chuyaytam reqsichiwachkanchik imaraykus kay Tribunal Constitucionalpi llamkaq runakuna llutan rurasqanmantam pay reqsichiwasunchik uyarikuychik hinaspa hukunawan rimanakuspapas qamkunaqa ninaykichikpaq kaynam kay sachakuyukachkan manam chay willakuqkunapa nisqanpi hinachu chay willakuqkunaqa riki kay chinuchataq yanapaq hina qimiq hinan paykunaqa rimamuchkanku awsan chay Nagasaki sutiyuq runaqa nichkan manam ñuqaykuqa kaytaqa mañakurqaniku kay chinucha unqusqanraykun paymi wañunayachkanña pasaypaq ñam wañuy patapiña kachkan chaymi wasinpiña wañukamunanpaq hurquchichkaniku nispan chayta artispan payqa riki chay Tribunal Constitucional llamkaq runakunata umanta sumaqta mayllarqun hinaspa hurqurachimunku kunan uyarikunkichik imaraykus mana allin rurasqa kachkan kay chinucha hurqusqankuqa qhawaykunkichik estado protegiendo a los más poderosos. El indulto es nulo, es lo que he leído que ha declarado. ¿Nulo por qué? He tenido ocasión, Mávila, de ser miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales por 3 años. En algún otro medio señalé que fueron 2, en realidad han sido 3 años, de los cuales uno fui presidente. Jamás, y no hablo solamente por mi experiencia, sino que desde que se produjo la reforma del reglamento de la Comisión de Gracias en el año 2010 como consecuencia del problema con Chinguel y compañía, se ha dado un indulto de estas características. ¿Por qué? Porque las exigencias se elevaron. El artículo 31 del reglamento, que es el que se ha aplicado, exige que la enfermedad sea avanzada, progresiva. ¿Cuándo se hicieron estos cambios? En el año 2010. Para que se elevaran los requisitos. 2010. En el 2010. Así ¿Esto es. obedecía a algún contexto político en particular? ¿2010? El 2010, si mal no recuerdo, el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, que fue designado en reemplazo de Aurelio Pastor. ¿El indulto de Crucillat? Exactamente, como consecuencia de todos esos eventos y de los luego llamados narcoindultos,
se produjo toda esta reforma, que fue bienvenida jurídica y políticamente y socialmente. Como consecuencia de esta reforma se elevan las condiciones. La enfermedad debe ser progresiva, avanzada, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la situación, tienen que comprometer la vida o la integridad personal del interno. Como consecuencia de esto, se dieron algunos indultos humanitarios por cáncer terminal, cirrosis hepática, VIH. Curiosamente, Mávila, yo me he preguntado, quizá en los últimos tiempos los criterios cambiaron. Si uno revisa los indultos que se concedieron el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, siguen correspondiéndose con este criterio que se compadece con las exigencias del reglamento. Salvo el de Alberto Fujimori. El único desde el 2010. A mí me gustaría que se muestre algún caso en el que algún interno, por arritmia, por hipertensión, por hipotensión, ha sido esa una base valedera para conceder un indulto humanitario en el Perú desde la reforma. Bueno, pero el presidente otorga el indulto basado en un examen, en el resultado de la evaluación de una junta médica, ¿no? Entonces son los médicos y no los abogados los que le dicen al presidente, este señor está en peligro su vida en estas condiciones, por lo tanto corresponde indultarlo. Eso es incorrecto. Las juntas médicas no recomiendan indultos humanitarios. Esa es una acta de junta médica rara. La que recomienda un indulto humanitario es la Comisión de Gracias Presidenciales. Una junta médica se limita a señalar un diagnóstico médico. Pero la junta médica en el examen, en la evaluación, se dice que la condición del paciente se agravaría o se está agravando y es preocupante por el encierro en el que está viviendo Alberto Fujimori. ¿Es un exceso entonces de la junta médica? ¿Tú que se puede decir que no, que no se ha limitado a lo que le toca hacer, sino que ha ido más allá? Si uno revisa la resolución, ya que concede el indulto, las razones son que él tiene que ser constantemente evacuado. Sí. O más de una vez evacuado, y que consecuentemente las condiciones carcelarias agravan su situación. Yo me pregunto, si una persona en su casa tiene que ser permanentemente evacuada a un hospital, ¿eso significa que su casa agrava su situación? En las otras resoluciones verás que cuando se refieren a las condiciones carcelarias, se refieren a la infraestructura, al hacinamiento, situaciones que pueden comprometer la salud. Yo tuve ocasión, Mávila, de visitar las instalaciones de Barbadillo más de una vez cuando fui miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Ya quisiéramos tener la atención médica permanente que tenía el interno. ¿Puedes contarnos un poco sobre cuáles eran las condiciones en las que estaba interno Alberto Fujimori? Tiene un tópico, me refiero al ala de salud, un tópico permanente con enfermería constante para monitorear su hipertensión, cosa que yo saludo, me parecía extraordinario. Yo creo que todos los internos en el Perú debieran tener esas condiciones porque efectivamente la limitación de la libertad no es la limitación de la salud. ¿Este tópico funciona o funcionaba las 24 horas? Tiene una enfermera 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tenía, bueno, ya no está ahí, ¿no? Pero tenía, por supuesto que sí. Perechkankichikchu kay qharipa willakusqanta pitaq chayna chay kikana wasipi wichqarayaspa chayna hawka kanman ñuqanchikqa manam kikasqachu kachkanchik mana wichqasqachu kanchik chayna kachkaspapas waqtanchipi kachkanchu qhawawaqninchik unquptinchik pillapas qhawawanchikchu mana payqa nichik mana paypi waqtallampim kachkan chay hampiq runa hinaspa chay tukuy puncha tutantin punchawnintin tutantin qhawachkan paytaqa hinaspapas nichkanmi munasqallantan mikukuq mikuytaqa kikinmi akllaq pitaq chayta ruraq sapachallanpaqmi sumaq wasi sumaq allin achalasqa wasipin payqa chay kikasqa chay wichqarayarqa karqa payqa manan wañuy patanpichu kachkan nichkanmi pay imanasqataq chayna kachkaptinqa paytaqa kachaykunmanku chaytan kikinpas tapukuchkan chayna sachakuy kasuman payqa chay llamkayninmantapas suchukuykun qayninpa punchakunalla manam kayqa ñuqapaq hinachu nispanmi payqa kay qhari Roger Rodríguez kay qhari rimaqmi chay llamkayninmanta suchukun imanasqa pinqaq hinam payqa nin manam kayqa llumpay sasachakuymi kachkan ñuqa kay rikchaq llamkaykunapiqa manam kaymanchu
paykunaqa munasqanta murakuchkan llaqtata qhipachachkaspa hinaspa kay qarita kachaykuspankuqa hukunatapas hinachiki kachaykunmanku chay kikana wasipi wichqarayaq runakunaqa manam kay chino Fujimori hinachu munasqallan mikuq kanmanchu manam paykunapa waqtallanpichu chay hampiq runakunapas kachkan imañataq payqa karqa llaqta ñakachikuq runakuna chinkachiq runakuna wañuchiq llaqtanchikpa qullqin suwakuq chayna kachkaptinchu sumaq achalasqa wasipiraq wichqarayachirqaku chaytan paykunan punianichkan. Espacio donde se encontraba. Tenía una habitación, ¿no es cierto?, amplia, un espacio donde tenía televisor, radio, libros, otro espacio para recibir visitas, un ámbito donde podía cultivar sus plantas, escogía él qué tipo de comida recibía visitas cuando gustaba. Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran las mejores condiciones carcelarias probablemente que existen no solamente en el Perú sino en la región. Yo no acepto que se sostenga que esas condiciones carcelarias pueden comprometer, como exige el reglamento, la salud, la integridad personal o la vida de un ser humano. Eso no se ha presentado antes en el Perú. Jamás ese cuadro justificó un indulto humanitario en el Perú desde que se produjo la reforma. Y las pruebas hablan por sí mismas. Que se compare que la ciudadanía ingrese al peruano del 23 de diciembre y del 24 de diciembre. Encontrarán cirrosis hepática como justificación de un indulto, cáncer terminal como justificación de un indulto, diabetes mellitus, cuadros neurológicos que postran a la persona en una cama. Alguna persona había merecido, lamentablemente... ¿Qué pasó entonces con Alberto Fujimori? Lamentablemente todos los factores concomitantes que se han presentado llevan a sostener, a mi juicio, con clara certeza, que este ha sido un indulto político. Un indulto que se basa en una decisión del presidente. ¿Esa clase de indultos existen? Sí. ¿Esa clase de indultos son válidos para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad? No. El doctor Nakazaki dice que en el caso de Alberto Fujimori no hay delitos de lesa humanidad. El doctor Nakazaki debe leer, así como otros abogados que sostienen lo mismo, el párrafo 717 de la sentencia y el párrafo 827 que es punto resolutivo. Una persona puede ser condenada por homicidio calificado, merecer la pena que estaba prevista en ese momento para homicidio calificado y dadas las condiciones como cometió el delito calificado, para el derecho internacional de los derechos humanos ser un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que se señala en la sentencia. Las consecuencias son para el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Justamente, es imprescriptible, no hay amnistía, no hay indulto, no se puede suspender los efectos de la sentencia condenatoria. Eso está en sentencias del Tribunal Constitucional y está en sentencias sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy seguro que, por decirlo menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener interés en este caso. ¿Un indulto político que ha tenido un disfraz para parecer un indulto legítimo, legal, que respeta el marco jurídico? Ha sido un indulto sobre la base de una decisión política antelada. Ese es mi parecer a la luz de todos estos elementos que sistemáticamente he referido. La presencia de un médico, Mávila, del médico del interno en la Junta Médica. Yo escuché la entrevista que le hiciste al doctor Nakazaki, por el que guardo, por cierto, el mayor respeto. Bueno, y el ministro de Justicia ha dicho que esa presencia es producto de una elección aleatoria. Un médico de un interno no puede formar parte de la Junta Médica. Puede estar presente. Entonces que se abstenga. Debe estar presente ante la Junta Médica para dar su punto de vista. Debe estar presente en el momento de la evaluación del interno. Pero ha existido en el Perú un caso en el que los médicos de la Junta Médica, o sea, los que finalmente toman la decisión acerca del diagnóstico, esos médicos del interno formen parte de la Junta Médica, no. Ese es el único caso también. Es el único caso además que ha durado 13 días. ¿Usted tiene información sobre si hubo vicios a la hora de elegir a los médicos, si hubo esta famosa reunión que se dice el 17 de diciembre? Solo sé lo que se señala en las noticias, no sé más.
internamente no han accedido a Yo información internamente adicional? me enteré de la existencia de este procedimiento el día que renuncié, Mávila. Y yo no sabía, como director ¿Y general eso de es Derechos habitual? Humanos, no tengo por qué saberlo, es cierto, esto corresponde a la Dirección de Gracias Presidenciales, pero yo quiero que quede claro que si yo hubiese tomado noticia de la existencia de ese procedimiento de indulto humanitario ante la reiterada mención de que no existía un procedimiento en camino, yo inmediatamente hubiese dicho, acá hay una falta de transparencia. Yo asumía que efectivamente ese procedimiento no existía. Evidentemente, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos saca su comunicado el día 21 señalando que hay un documento que no existe, la pregunta es, ¿no tenía como deber de transparencia un Ministerio de Derechos Humanos de señalar que más allá de si un documentito o no está dentro del expediente, el expediente ya está aquí? Y nosotros sabemos que ese expediente estaba en el sector desde el 18 de diciembre, ahora lo sabemos. Con el contexto político que se vivía, no era un deber jurídico y ético, sobre todo, señalar efectivamente que ese procedimiento existía. La primera ministra, que también por supuesto respeto, tuvo un lapsus el día en que comunicaba que los indultos no se negociaban. Cuando dijo, hizo referencia primera, al MINSA. que no estaba en el MINSA, y luego dijo, perdonen, me refiero al Ministerio de Justicia. Hoy, lamentablemente, me parece a mí que quizá fue un lapsus sobre la base de un conocimiento que sí se tenía y que no se quiso revelar. Y que incluso los médicos fueron escogidos a dedo y a propósito. Yo no quiero especular sobre eso, me limito a señalar sobre lo que sí conozco y sobre lo que en base a mi experiencia puedo muy modestamente referir que ha sido un caso extraordinariamente inédito y que sobre la base de lo que se señalaba califica claramente como un indulto político y consecuentemente jurídicamente inválido, dado el tipo de delitos por los que había sido condenado el ex interno Fujimori. ¿El tema del tiempo también es cuestionable? El tema del tiempo es De la inédito, celeridad. absolutamente extraordinario. Nuevamente, revísese el resto de procedimientos de indulto, ya no digo del pasado, que salieron esos mismos días, mínimo 100 días, que es lamentablemente lo que demoraba un procedimiento de esas características. Desde que ingresa el pedido. Por supuesto, 100 días. desde que ingresa el pedido. Demoran alrededor de 3, 4, 5, 6 meses. Son procedimientos que la Comisión se tiene que tomar muy en serio, dados además la experiencia que nosotros hemos tenido sobre estos Y en asuntos este caso en el pasado. rigor que se exigía era mayor, ¿no? Dado el rigor que se exigía, si la Comisión ha tenido recién el expediente a la luz consigo completo el 22 de diciembre, ¿no se justificaba mínimamente que visiten el establecimiento penitenciario? ¿No se justificaba tendría que haberlo mínimamente que visitado? la Comisión de La Gracias Comisión de tiene Gracias. esa atribución? La Comisión de Gracias tiene la atribución de entrevistar al interno. Después Dado lo de tener el delicado de este informe. asunto, no se por supuesto. Entonces lo que ha ocurrido aquí es que la comisión recibe el informe, inmediatamente se lo entrega al presidente. Aquí está, presidente firme. Eso es todo lo que ha ocurrido. Y Eso es lo que eso es usualmente todo. se hace. Eso no sucede. La La comisión tiene que hacer una visita constatatoria. no tiene, pero obviamente en los asuntos delicados tiene la atribución de hacerlo. La pregunta es, en este caso, que había un cuadro médico inédito para la justificación de un indulto humanitario, imaginémonos que no quiero declararlo improcedente, por lo menos no se justificaba acercarme para estar seguro de que esas condiciones que se alegan que tiene el centro penitenciario la tenga efectivamente. Para eso se hace una visita, ¿no es cierto?, in situ. ¿No se justificaba entrevistar al interno? ¿No se justificaba entrevistar al interno? Cuando yo tuve ocasión de compartir con otros miembros, con Óscar Aizanoa, Laura Vargas y Víctor Arroyo, que fueron despojados de su condición de miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales hace cuestión de 3 meses, ¿no? Personas absolutamente independientes. Uno suma los elementos y todo apunta solamente a un mismo, A que se hizo una incluso un misma acomodo hipótesis. administrativo para despejar el camino y proceder al indulto. Yo siempre razoné en su momento, Mávila, de buena fe. Ahora lamentablemente tengo esa muy razonable sospecha. Namakachkanchik. Kay pero suyanchik bim kay rikichaja llam kay konarikorimon. Chaymi kay wawqinchik Pedro Castillota kay apurunakuna supayta chiqnikuchkanku. Kay rikchaq millay ruraykunatam kay wawqinchik Pedro Castillo chinkachiyta munachkan. Chay llutan ruraykunatam allichayta munachkan. Chayraykum riki chay Fuerza Popular para runankuna, chay Renovación, Alianza para el Pueblo, chay liu runankunam
wischuyta munachkanku riki. Imanasqa nichkanmi riki kay wawqinchikqa kay Perú suyunchik kamachikuq wawqinchikqa nichkanmi. Kay suwa runakunataqa, chay llullakuq runakunataqa, mana allin llamkaq runakunataqa, llaqta qhipachaq runakunataqa llamkanankumanta wischunanchikmi nispam nichkan. Chaynatam niqa qayninpa punchawkunalla chay Perú suyupa huñunakunan wasiman rispa. Chaynatam nirqa. Ñuqanchikta wakcha runata ima saschakuypipas kaptin, mana huchayuq kachkaptinpas, wichqarquptinkuqa ayka unaymantataq lluqsinman. Utqayllamanchu lluqsinman manam. Kay Roger kay kunallan rimaq runapa nisqanman hinaqa hayka punchawllataqsi chay mañakusqan chay munasqanta rikurirqachin. Chunka suqtaq punchawchallapi. Chay mañakusqanrapi yaykurqun hinaspa chaymanta chunka suqtaya ripurqun ña. Chay Tribunal Constitucionalpi llamkaq runakuna huñunakuykunku hinaspa chayta hawapaykunku ñam allin ñam kachkan chay mañakuniqa kaqninpi mañakuchkanku chayna kaptinqa imapaq ñataq kay chinuchataqa wichqarayachisunchik kachaykusunña nispa kamachikaykamunku. Chaynama kachkanchik chaymi kunan puni kay Lima llaqtapi achka runa huñunakuykuspanku puriyta qallakuykunku qaparkachayta qallakuykunku. Ñuqanchikqa imatama rurasunchik, ñuqanchikpas yanapanakunanchikmi. Ñuqapas kay llamkaynita tukuykuspa ñuqapas kallpaylla risqa chayman icha kallpaymanraq. Kuna tutay kamacha chayqa kanqa. Chayllatam qankunaman rimapayta munarqaykichik wawqipaniykuna manaraq kay huñuypi kachkaspaqa huñukaykамuychik hinaspa chay munanim niq makichapi ñupuykuchik hinaspa wakin runakunamanpas kay llamkasqay kay rimasqay chayananpaq. Chaynachiki qamkunapas qayakamuychik ya runa simichapi aswan qillqamuychik runa simichanchikpi. Kaytaqa rurachkani kay runa simi uyarinaykipaqmi. Mana chayta munaspayqa Castilla simillapi chiki latatamuyman sapakutilla. Castilla simipi latatamuptiqa achka runa chiki rimasqayta uyarispa qhatiwanman. Kunan qhechua simipi rimasqayrayku wakinkunaqa mana uyarinkuchu rimasqayta, mana qaypankuchu rimasqayta hinaspa kichaykunku wichqarqunku hinaspa mana runayuq kachkani pisilla. Chayna kachkaptinpas kachkanmi wawqiykuna paniykuna qillqamuwaqniykuna chaymi kallpachawan nispa hinalla hikutakuy asasmanta chiki wiñasunchik, asasmanta chiki kay qhechua siminchik hinalla kallpachakuyta munanja nispa niwachan. Chay paykunata anchata riqsikuykuni hinaspa pajarinkamanya minchikamañacha ñuqawanqa. Hawkalla kankichik maypiña kaspapas imaynaña kaspapas hawkalla kusisqalla. Huk punchawkama llaqta masillaykuna.